Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Esteban y lo que voy a contar no es leyenda de fogón ni cuento para espantar niños. Pasó en la barranca de Tepecitzintla, Puebla, en 1987. Tenía 20 años, vivía de arreglar bombas de agua y había juntado lo suficiente para techar un cuarto con lámina nueva. Mi esposa, Marta, esperaba a nuestro primer hijo y la vida, aunque apretada, parecía en orden: tortillas calientes al amanecer, el perro echado junto al portón, la siembra creciendo pareja. Las primeras señales llegaron calladas. A media tarde, los tecolotes se acomodaban en los mezquites y cantaban aunque el sol siguiera arriba. Por la noche, la luna parecía apagada, como si el cielo la cubriera con una telita gris. Yo me decía que eran ideas, que el cansancio hace ver cosas. Pero el cuerpo sabe lo que la cabeza niega. Cuando nació la niña, a quien llamamos Lidia, el ambiente cambió de golpe. Al caer la noche, un sueño pesado me tumbaba a la cama y me dejaba clavado como roca. No era flojera, era un peso que me cerraba los párpados, que me dejaba oyendo pero sin mover un dedo. Marta se levantaba aunque le costara, decía que sentía el aire distinto en el cuarto, como si alguien hubiera pasado los dedos por la cuna. Lidia lloraba con un llanto que no era de hambre ni de frío, sino de alarma. Los vecinos hablaron. Doña Rosa, la partera, recomendó tijeras en cruz bajo la almohada y un puño de sal en los umbrales. Cumplí por darle gusto, aunque por dentro me reía. Le dije a Marta que al fin y al cabo Dios ve por nosotros. Ella, más callada, encendía velas y barría de adentro hacia afuera. Nunca había sido asustadiza, pero aquella semana no soltaba a la niña ni para ir al corral. El cuarto tenía techo de lámina sujeta con clavos nuevos. La tercera noche escuché algo encima. No eran pasos firmes ni el correr de un gato. Era un raspado lento, como uñas probando el metal. Intenté levantarme y no pude. El perro, que dormía junto a la puerta, lanzó un quejido y luego silencio. Las llamas de las velas se inclinaron como por viento, aunque la ventana estaba cerrada. Lidia comenzó a llorar ahogada, sin aire, y Marta la apretó contra su pecho. Yo, despierto y despiadado conmigo mismo, solo podía mover los ojos. En la mañana, el perro no apareció. Encontré su cadena tensa, rota de un tirón. En la lámina, sobre el cuarto de la niña, había manchas negras que no salieron con agua ni jabón. Seguí diciéndome que era cosa de zorra o tlacuache. Pero la noche siguiente el raspado volvió, más confiado, más largo, como si hubiera aprendido los bordes del techo. El sueño otra vez me clavó. Alcancé a ver una sombra pasar frente a la ventana, no humana, no animal del todo. Un perfil ancho, con algo largo en la boca, como pico sin brillo. Al quinto día llevamos a la niña a bautizar, pero el padre José tuvo que ir a un velorio en la sierra y nos pidió esperarlo. Unos días apenas, dijo. Volvimos con la vela sin estrenar y la misma sensación de que la casa se había vuelto terreno ajeno. Hice guardia con mi escopeta vieja, esa que heredé de mi abuelo. El primer rato me sentí ridículo, sentado en una silla en el patio, oyendo a los grillos. Pero después de la medianoche el aire cambió. Lo sentí como cuando va a granizar, se calla todo, hasta la respiración. El raspado empezó en el borde del techo y avanzó hacia el cuarto de Lidia. Me puse de pie, con las piernas temblando pero firme en la idea de que no iba a permitir que nadie, lo que fuera, tocara a mi hija. Marta se asomó desde la puerta con la niña al pecho. Le hice seña de que no prendiera más velas. Caminé hacia la esquina donde la lámina hace ángulo y, sin pensarlo, jalé del cordel que amarraba a la viga una lámpara de mano. La luz pegó en el borde. Algo se encogió.
No era pájaro, no era murciélago. El metal vibró como si lo arañaran por dentro. Apunté y disparé. El estruendo se fue por la barranca y regresó rebotado. Hubo un chillido que no he vuelto a oír en ningún ser vivo. Lo que fuera saltó hacia el lado del solar del vecino y cayó entre los magueyes. Corrí entre espinas y piedras, la lámpara colgándome del codo. Lo que encontré no fue cuerpo ni animal muerto, solo un rastro espeso, oscuro, con un olor agrio que se metía en la garganta. Seguí la marca hasta la acequia, ahí se perdía en el agua lodosa. Regresé con el corazón golpeándome en las sienes. En la lámina quedaron manchas que ni el sol de enero borró. Al día siguiente, Virginia, la muchacha de la esquina que acababa de parir, me contó que en la madrugada oyó golpes en su techo. No quiso asomarse. Su marido, machete en mano, salió al patio y no vio a nadie, pero encontró la pila de agua salpicada de esa cosa oscura. Les dije que no dejaran sola al bebé, que no apagaran todas las luces. No me creyeron del todo, pero se cuidaron. Esa semana hicimos lo que se hace en el pueblo cuando algo sin nombre ronda: cruz de ceniza sobre la puerta, albahaca en agua caliente para trapear, rezos antes de dormir. Doña Rosa me pidió una prenda mía para cortar la envidia. Se la di. El padre José volvió al tercer día y por fin bautizó a Lidia en una misa breve, de tarde, con el templo casi vacío. Al salir, un viento frío levantó polvo en el atrio. Nadie habló. Todos lo sentimos, alguien se había enterado. Volví a hacer guardia. Ya no tenía miedo de hacer el ridículo. Tenía miedo de otra cosa, algo que aprendí esa noche: hay presencias que no necesitan entrar para estar dentro. Se sienten en la piel, como hormigas. Con la escopeta en las piernas y la lámpara en la mano, me quedé despierto. Cerca de las 2, los tecolotes callaron todos a la vez. El perro del vecino gimió y se acurrucó bajo una carreta. En la lámina, el raspado sonó más despacio, como si tantearan mis pasos. No disparé. Esperé. Cuando el metal vibró justo sobre la cuna, jalé la cuerda de la lámpara. La claridad pegó en la esquina y vi algo que no sé explicar sin que me tiemble la mandíbula: una figura agazapada, de espalda ancha y cabeza desproporcionada, pegada a la orilla como si le brotaran ganchos de las manos. La luz le molestó, se encogió y sacudió algo que parecía una boca dura, de pájaro. Volvió a sonar el chillido, pero más bajo, como si se le quebrara en la garganta. No me dio tiempo de apuntar, saltó hacia el mezquite y de ahí al oscuro. Corrí detrás. En el suelo volvió a quedar esa sustancia viscosa que marcaba el paso. Seguí el rastro hasta el terreno de don Evaristo, donde el maíz seco hace ruido con cualquier brisa. Entre las cañas, la lámpara mostró un punto negro, grande y brillante como un ojo sin párpado. Parpadeó. No me moví. El punto desapareció bajo el maíz tumbado. Empujé con la escopeta y sentí que algo se retiraba arrastrándose, dejando surcos en la tierra. Me faltó valor para meter el arma. Volví a casa sin triunfos, pero con la certeza de que nos había probado. A partir de esa noche, no regresó a nuestro techo. Lo supe por el silencio y por el perro, que volvió a dormir de largo. Las manchas en la lámina quedaron como firma. Lidia, después del bautizo, dejó de llorar con ese llanto trabado. Marta recobró color. Yo seguí en guardia varias semanas, rondando las casas donde había recién nacidos. Nada. Virginia bautizó a su niño y tampoco volvió a oír golpes. Todo parecía irse acomodando. Casi un año después, en época de elotes, subí por la vereda que va a los ojos de agua. Quería revisar una bomba averiada. Al pasar junto a un jacal abandonado, la nariz me llevó un olor agrio, igual al de aquella noche. Me detuve. En el suelo, entre plumas negras pegadas a la tierra y trapos viejos, había marcas secas de la misma sustancia oscura.
No vi cuerpo ni resto claro, solo señales de que algo se había deshecho allí, lejos de la mirada del pueblo. No sé qué fue. No sé si la lastimé o si solo la espanté hacia otro rumbo. Lo que sí sé es que jamás volví a dormir con la soberbia de antes. Hoy Lidia tiene hijos. Cuando los trae a la casa, Marta y yo ponemos tijeras bajo la almohada por costumbre. No sé si sirven, pero se duerme uno más tranquilo cumpliendo con lo que los viejos enseñaron. A veces, en noches muy quietas, me despierta un raspado en mi memoria y el corazón me late como aquella vez. Salgo al patio, miro la lámina vieja, que aún guarda manchas que el tiempo no borró, y me quedo ahí, oliendo el aire. No cuento esto para ganar crédito ni para que me crean a la primera. Lo cuento porque hubo un tiempo en que pensé que todo tiene explicación sencilla y que la tierra solo guarda lo que vemos. Aprendí que no. Aprendí que la maldad puede tener pico, manos y paciencia. Que se acerca sin prisa, que tantea, que prueba. Y que a veces basta una vela encendida, un nombre dado, una guardia hecha con vergüenza y miedo para que se retire. O para que, al menos, sepa que en esa casa alguien la espera con los ojos abiertos. Cabello de tierra. Fui a ese pueblo de Puebla a finales de 2018, enviado por mi mamá para revisar la casa de su padrino, don Avelino. Tiene más de 90, casi no habla y camina con una andadera que suena como metal cansado. El pueblo está sobre una loma fresca, sopla el viento todo el día y, si el cielo se despeja, el Popocatépetl parece una bestia dormida. Me gustó desde que llegué. Calles limpias, perros que te miran sin ladrar, y ese silencio del que cualquiera podría enamorarse si no conoce lo que guardan los techos cuando se hace tarde. La casa era de adobe pintado hace años, con tejas mezcladas, unas nuevas, otras como mordidas por el tiempo. Me pidieron arreglar el techo, aceitar bisagras y enderezar una puerta que no cerraba bien. Soy de obra, me relaja poner orden donde la madera cruje y el polvo gobierna. Don Avelino apenas levantaba la mano para indicarme qué cuarto o qué clavo. Yo asentía y trabajaba. Mientras cambiaba unas tablas del patio, unos niños se me acercaron. Me invitaron a jugar fútbol en una explanadita entre rocas. Fui por convivir. Cuando ya sudábamos, uno me soltó, sin drama: ¿no te da miedo dormir en la casa de don Avelino? Dije que no. Otro añadió: allí se para la mujer de cabello de tierra. Me reí, por no quedar mal. Ellos no sonrieron. Uno señaló con la barbilla hacia el techo. No me atreví a mirar. Me dio vergüenza reconocerlo, pero esa noche cerré la ventana hasta dejar apenas una rendija. No dormí bien. A eso de las 3, el celular alumbró la hora sin que yo lo tocara. Creí escuchar algo, como un peso lento arriba, un ir y venir despacio. Me repetí que era madera vieja. Pensé en gatos, en viento. Respiré hondo hasta que me ganó un sueño inquieto. A la mañana siguiente, don Avelino me hizo seña de ir atrás, a un tapanco. Subí con cuidado. No era cuarto, era un espacio olvidado, con trastos, un espejo manchado y una cuna pequeña arrimada a la pared. En la esquina, contra las tablas, vi mechones largos pegados de polvo, apelmazados como raíces arrancadas. Había tierra suelta, húmeda a la vista, y un olor denso, como a patio removido después de lluvia, pero viejo. No quise decir nada. Tomé la escoba, barrí hacia una bolsa y seguí con mis clavos. En la tiendita, por la tarde, volví a ver a los niños. A veces baja por la cocina, dijo uno. Mi primo la vio arrastrarse. Pregunté si sabían quién era. Se encogieron de hombros, como si el dato no importara. Pagué el agua, regresé y cerré con seguro la puerta de afuera, cosa que no suelo hacer en pueblos así.
Esa noche apagué luces, me acosté con el teléfono en la mano y el oído atento. No había pasos, ni ramas. El viento era constante, como un respiro largo del cerro. Entonces, de pronto, un crujido. No violento, sino pesado. Algo vivo acomodándose. Volví a pensar en gatos. En tejones. En lo que fuera que no me obligara a levantarme. No miré la hora. Esperé a que la madera dejara de quejarse. Al amanecer salí al patio. Había, pegado al borde de la barda, un trazo fino de tierra, como si algo hubiera pasado dejando un camino reseco. No eran huellas, eran líneas, pequeñas y parejas, con pequeñas marcas laterales, como si filamentos hubieran ido peinando el piso. Me agaché. La tierra estaba tibia, recién caída. Me recorría la espalda una sensación de cosa no nombrable. Limpié en silencio. No quería darles la satisfacción a los niños de verme asustado. Terminé el techo el tercer día. En la tarde, una señora de manos agrietadas se acercó con tortillas calientes. Me dio las gracias por ayudar a Dana. Le pregunté, sin voltear a ver la casa, si ahí vivía alguien más antes. Ella miró la calle. Hubo una partera, dijo. La gente la buscaba de noche. Un día la tierra del cerro se vino y se llevó su jacal. Dicen que la encontraron enredada en raíces. Desde entonces, dicen que le gusta subirse a ver el pueblo. Que le toma cariño a las casas que resisten los vientos. No pregunté su nombre. No quise. Al caer la tarde, el volcán lanzó un resoplido. Pequeño, pero claro. Las ventanas vibraron un poco. Me dije que era buen momento para irme a dormir temprano. Me acosté con la misma rendija abierta. Afuera, la noche parecía más pesada que el resto de los días. Cuando el teléfono marcó las 3, no sonó nada. Solo el aire. Y, de pronto, un roce en la pared junto a la cocina. Pasos no eran. Era otra cosa, como si algo se acomodara pegado al muro, buscando una grieta. Me quedé inmóvil. El techo crujió 2 veces. Después, silencio. El último día amaneció despejado. Subí al techo para revisar lo colocado. Entre 2 tejas nuevas encontré tierra fresca y 3 pelos largos. No eran de animal. Se me pegó el estómago a la garganta. Bajé con cuidado, guardé mis herramientas y busqué a don Avelino para despedirme. Él me dio una palmada leve en el brazo, como agradeciendo sin palabras. Le dejé una nota con números y recomendaciones. No quise escribir lo que había visto. Al salir del pueblo pasé junto a la cancha. Los niños jugaban. Uno me miró y, sin dejar el balón, alzó la vista al cerro. Yo hice lo contrario, fijé mis ojos en el camino y no volteé. Manejar me calmó. La ciudad me recibió con su ruido. Dormí mejor esa noche en mi departamento. Por primera vez en días, dejé la ventana abierta por completo. Una semana después, me despertó un sonido en el techo. Vivo en 4º piso, arriba no hay vecinos. Atribuí todo a la memoria. Me volví a dormir. Vino un sueño rarísimo, yo estaba en la calle de mi infancia, pero más angosta. Sobre el techo de mi casa, una mujer muy alta, flaca, con el pelo largo cayéndole como lianas. El pelo estaba cargado de terrón, copioso, y caía desde la cabeza hasta sus manos. Ella no se movía. Solo miraba hacia el poniente, como si esperara algo. Me desperté cansado. Desde entonces, a veces encuentro tierra donde no debería haberla. En el marco de una ventana cerrada. En la parrilla del calentador. En el borde de un foco. Pequeñas líneas, como si alguien hubiera pasado arrastrando su melena. No cuento esto para que me crean, sino porque necesito que exista afuera de mí. La semana pasada,
sin tormenta y sin viento, una corriente leve de polvo entró por la rendija mientras cocinaba. Alguien en el edificio prendió una televisión muy temprano y un niño lloró en el piso de abajo. Yo me quedé de pie, con la cuchara en la mano, mirando cómo la tierra hacía un trazo en el mosaico y se detenía frente a mis pies, exacta, como un saludo. Esa noche volví a soñar con el pueblo. Había menos casas. El volcán estaba más claro. Y la mujer ya no estaba en la casa de don Avelino. Estaba 3 techos más allá, siempre mirando el mismo punto. En el siguiente sueño, estaba más lejos del pueblo y más cerca de mi calle. No me hablaba. No hacía gestos. Solo se plantaba en lo alto, como una veleta humana, y su cabello caía con su propio peso, cargado de patio seco. No sé qué quiere. No sé si eligió la casa que arreglé o si me eligió a mí. He intentado no hacer ruido por las noches, no despertar a nadie. A veces, cuando el reloj marca las 3, escucho un ajuste lento arriba, un solo crujido y una especie de peinado contra el muro, como si el cabello buscara dónde acomodarse. Me tapo con la sábana y cuento hasta 100. No rezo. No llamo a nadie. Espero a que el aire recupere su ritmo. Si estoy escribiendo esto es porque hoy encontré, en mi propio closet, una cuna vieja que no era mía. No sé cómo llegó. No sé de quién fue. Está manchada de tierra reseca, con vetas claras donde el polvo no pegó. En la esquina, sobre la madera, había 3 pelos. Los tomé con una servilleta y los tiré. Barrí con cuidado. Abrí la ventana. El cielo estaba limpio. El edificio de enfrente también, excepto por una azotea donde juraría haber visto a alguien muy flaco, muy quieto, con la cabeza inclinada y el cabello cayendo pesado como raíces recién arrancadas. No voy a subir a verificar. No voy a preguntarle a nadie si vio algo. Mañana temprano voy a comprar clavos, a revisar mis puertas, a engrasar mis bisagras. Voy a dejar la rendija lo más estrecha posible y, sin embargo, sé que no sirve. Hay cosas que no entran por las rendijas, se siembran en las maderas, esperan a que uno las toque, y luego siguen el camino que les marcó la primera casa donde uno aceptó quedarse a dormir. Yo lo hice. Y desde entonces, cada noche, en el edificio callado, siento que un cabello pesado peina mi techo para orientarse, como quien se acomoda para ver mejor la ciudad entera. Y siento que me está contando. 1, 2, 3. Cada crujido. Cada línea de tierra. Hasta que encuentre el techo exacto donde quiera quedarse. O el cuerpo exacto que le parezca casa. La cañada prohibida. Me llamo Esteban y escribo esto para poder dormir alguna noche sin despertar con la garganta cerrada. En 2018 trabajaba como brigadista forestal en la sierra entre Hidalgo y Veracruz, un trabajo simple en apariencia, abrir brechas cortafuego, vigilar columnas de humo, auxiliar a senderistas perdidos y reportar tala clandestina. Conocía el monte casi de memoria, el olor a resina, el crujido de las hojas secas, las veredas donde uno podía caminar con los ojos cerrados. Excepto una. La gente del pueblo la llamaba la cañada de los barrancos quietos. Decían por ahí no, sin explicar. Era un tajo verde, profundo, con encinos y oyameles que se inclinaban tanto que los copos parecían juntarse arriba. En el mapa figuraba como un simple arroyo estacional, en el campo, pesaba más que cualquier cerro. Cada vez que me acercaba, los cantos de los pájaros se iban apagando uno por uno, como si alguien estuviera bajando el volumen del monte. La primera vez que noté algo extraño yo patrullaba solo. Al final de una cerca de alambre encontré un cabrito tendido sobre la tierra, estirado con cuidado. No había señales de mordidas ni arrastre.
A su alrededor, ramas de encino formaban figuras, no círculos perfectos, sino figuras con puntas, como estrellas chuecas. Había cera pegada a la piedra y un olor dulce, antiguo, que no era a muerte ni a humo. Tomé fotos con el celular y las envié al coordinador por la frecuencia. Contestó que levantara un reporte y siguiera paz. Gente rara, dijo. Yo quería creerlo. A partir de esa tarde, cada semana aparecía algo distinto en la misma cañada, listones quemados, ceniza acomodada en líneas, plumas de aves amarradas con istle. Nunca vi latas de cerveza ni colillas, jamás basura de fiesta. Era como si quienes bajaban ahí no dejaran nada que no fuera parte del monte. Una noche de octubre teníamos guardia por riesgo de quema agrícola. Me ofrecía cubrir el turno de un compañero enfermo. Salí a las 10, con el radio, una navaja y una lámpara que ya había aguantado temporadas completas. Me desvié hacia la cañada con la idea de confirmar que no hubiera fogatas. El cielo se despejó, la luz plateada caía a retazos entre las ramas. Caminé por la línea del agua seca hasta sentir que el piso cambiaba, la tierra más fina, el aire más frío. No había grillos, ni hojas moviéndose, ni mi propio paso. Lo que vi a continuación no fue una sombra repentina ni un truco de la vista. Fue trabajo, preparación. Mujeres, 5, tal vez 6, estaban reunidas al pie de un tronco caído. Llevaban rebozos cerrados y faldas negras hasta los tobillos. No parecían jóvenes ni ancianas por completo, había manos con venas como raíces y otras duras, curtidas por el sol. Al centro, sobre una camilla improvisada con ramas y cuerdas, estaba tendido un hombre. Tenía la piel pálida y el pecho descubierto, alguien había pintado con tierra figuras en su torso. No había sangre. No vi armas. Vi disciplina. Me quedé rígido detrás de un tronco, con el cuerpo intentando hacerse del tamaño de una hoja. Ellas murmuraban al unísono, sin prisa, como quien teje. Una, la que dirigía, llevaba el cabello recogido y una cruz de ramas en la mano. La levantaba y la bajaba, marcando un ritmo. Otra tomaba puñados de tierra y los dejaba caer sobre los pies del hombre. Una tercera acomodaba algo a su costado, un plato de barro con agua, hojas de laurel, lo que parecía sal. Yo escuchaba, y cada palabra que no entendía pesaba más que la anterior, como si mi pecho no estuviera hecho para oír aquello. Pensé en retroceder. No lo hice. La lámpara colgaba apagada de mi muñeca, cualquier roce la haría sonar. El radio, en silencio, vibró por una interferencia mínima y, en ese momento, una de ellas giró la cabeza. No gritó. No llamó a las otras. Simplemente me miró. Sentí una presión en el esternón, una mano invisible empujando hacia adentro, lenta, sin dar tregua. Respiré por la boca, buscando aire que no llegaba. La directora hizo un gesto sin voltear, el murmullo se detuvo al instante. Quise bajar la mirada y no pude. Mis ojos quedaron clavados en la cruz de ramas. La mujer la inclinó apenas. No sé cómo describir lo que siguió sin sonar exagerado, fue como si todo a mi alrededor avanzara 1 centímetro hacia mí. El árbol, la tierra, el aire. Yo trataba de mover los pies y no había impulso, como sueño febril. Cuando sentí que me iba a desmayar, la directora alzó la cruz, chasqueó la lengua una sola vez y el peso se aflojó lo justo para que retrocediera. No corrí, porque no pude. Caminé de espaldas, torpe, cuidando no tropezar, como si la cañada me vigilara con la paciencia de un depredador. Solo cuando la vereda se ensanchó giré y eché a andar cuesta arriba. No escuché que me siguieran, pero las palabras que cantaban, esas sí, fueron conmigo hasta el último alambrado. Llegué a la caseta con la boca pastosa y las manos heladas. No quise encender la estufa. No quise hablar. Al amanecer le pedí a un compañero que bajara conmigo.
Llevamos cámara, cinta de señalización, bolsas para recoger indicios. En el sitio no había camilla, ni platos de barro, ni listones. Solo ceniza fresca que todavía soltaba un hilo tibio y marcas de pies descalzos, pequeñas y grandes, mezcladas. No eran huellas de fiesta, como dicen algunos cuando se imaginan bailes a la luz de la luna. Eran rectas, ordenadas, de quien camina con intención. Entregamos el reporte. La autoridad ejidal prefirió no escarbar. El coordinador del campamento dijo gente haciendo sus cosas. Me ofreció descanso. Lo acepté, pero no volví a dormir completo. A partir de esa noche, cada vez que cerraba los ojos, la cruz de rama se inclinaba y el aire avanzaba hacia mí. Hubo tardes en las que sentí que alguien se paraba detrás cuando yo revisaba equipo. Al voltear, no había nadie. Un día, en el comedor, una anciana vendedora de tamales que nunca había visto me levantó la vista y sonrió sin dientes. Ya se le pasó el susto, joven, me dijo, y siguió de largo. Duré 2 meses más. En ese tiempo escuché historias sueltas, animales acomodados como dormidos, visitantes que regresaban pálidos y se marchaban del pueblo sin despedirse, un topógrafo que renunció a medio proyecto después de caminar por ahí al atardecer. Parecían cuentos contados en voz baja para no llamar la atención de aquello que no debe nombrarse. Renuncié en diciembre. Me fui a Pachuca. Conseguí trabajo de guardia nocturno en un almacén. Un lugar con luz, cámaras, ruido de montacargas. Creí que bastaría, pero el cuerpo aprende ritmos que no se olvidan. A las 3 de la mañana, el almacén se calla casi igual que la cañada. El zumbido eléctrico queda flotando, los pasos se vuelven de algodón, y yo siento que el aire da ese centímetro hacia mí. No es imaginación. No es un recuerdo plástico. Es un aviso. Hace un par de semanas, volví al pueblo por el sepelio de un compañero. Después del entierro, pasé por la tiendita de siempre a comprar café. La dueña, que me conocía por nombre, me recibió con la cordialidad de antes. Cuando pagaba, entraron 3 mujeres con rebozo, sin prisa. Compraron sal, velas y un paquete de hojas de laurel. No levantaron la vista. No hicieron charla. Al salir, una de ellas rozó con el brazo mi chamarra. Me quedé frío. Reconocí el mismo aroma dulce y antiguo de la cañada. La dueña fingió revisar precios. Yo guardé el cambio sin contarlo. No volví a pasar por el arroyo ni pienso hacerlo. No busco explicaciones, no necesito que un académico me hable de ritos sincréticos, ni que un policía me diga que todo fueron teatros. Yo sé lo que vi, trabajo de manos que no improvisan, reglas que no están escritas en ningún lado, algo que opera por su cuenta. No sé si el hombre tendido aquella noche respiró después ni si alguien lo esperaba en casa. No sé si me vieron antes de que yo las viera o si la cañada las anuncia, como anuncia la lluvia. Escribo porque la ciudad no alcanza a deshacerlo. Puedo caminar calles iluminadas, escuchar motores, perderme entre gente. A veces funciona. Luego, sin aviso, en una esquina cualquiera, vuelve el silencio compacto y el pecho se me cierra un poco, apenas lo suficiente para recordar. En esos momentos no corro. Me detengo, miro el suelo, espero a que el aire me devuelva su centímetro. Siempre me lo devuelve. Todavía. Si alguien lee esto con sorna, adelante. Yo también me habría reído antes. Pero si un día, en la sierra, les dicen por ahí no hagan como yo. Hay lugares que no te quieren dentro no porque tengan algo que mostrarte, sino porque no quieren que veas cómo trabajan. No les importa que los crean o no. Tienen tiempo. Tienen paciencia. Y bajan por sus propios pasos, con la seguridad de quien conoce el monte más que cualquiera de nosotros. A mí, la cañada me dejó ir. No sé por qué. No pienso ponerlo a prueba.
Y aunque ya no llevo radio ni uniforme, cada noche repito lo mismo antes de cerrar los ojos: por ahí no. Porque hay rutas en México que no figuran en los mapas, veredas donde lo humano sigue una lógica más vieja. Y si vuelves a ellas, no es que te encuentren, es que te estaban esperando. La pared que respira. Siempre me burlé de quienes hablan de trabajos, amarres y limpias. Me gustaba la versión ordenada del mundo, con causas y efectos claros. Por eso acepté sin pensar un cuarto en azotea en Jalapa, en 2022, cuando necesitaba silencio después de una separación. Era barato, alto, con vista a los cerros. Olía a lluvia aún en días secos. Me dije que eso era parte del encanto. El cuarto tenía una sala angosta con una esquina húmeda que no terminaba de secarse. No chorreaduras, no goteras visibles, solo un brillo constante en el yeso. Limpié con cloro, pinté, sellé con un producto para muros viejos. A los 2 días, regresó el velo de humedad. No me preocupé al principio. Ajusté mis rutinas, coloqué un librero para cubrir el rincón, encendí un ventilador. La mancha siguió ahí, paciente. Las primeras anomalías fueron pequeñas. Dejaba las llaves sobre la mesa y amanecían apoyadas junto al soclo de esa misma esquina. Lo atribuí al cansancio. Después noté la pantalla del celular encendida sobre el piso, a centímetros de la pared, pese a que yo lo había dejado cargando en el buró. Compré un mueble con puertas para guardar todo. Aún así, objetos mínimos, monedas, un encendedor, terminaban deslizándose hacia ese ángulo como si el cuarto tuviera una leve pendiente invisible. Cuando llegó la temporada de lluvias, el brillo se volvió más oscuro. Froté con un trapo y vi que el color del muro no solo se había manchado. Tenía líneas finas, trazos que aparecían al cabo de horas, como si una mano paciente los delineara con el paso de la noche. Al principio creía reconocer nervaduras al azar, caprichos del salitre. Pero los trazos se repitieron con una exactitud que no corresponde al azar. Curvas. Pequeñas cruces torcidas. Una figura semejante a un círculo imperfecto dentro de otro, intersectados por una línea oblicua. Dormía mal. No por ruidos, sino por una presencia instalada en el aire. Me acostaba y sentía que el cuarto exhalaba hacia adentro, como si la sala tuviera pulmones. En ese resuello quedo imaginé voces que no llegaban a formarse. No eran palabras, más bien un roce leve, un siseo sin origen. Alguna noche, en ese casi sueño, registré la certeza infantil de que alguien me observaba desde el punto exacto donde el muro se curvaba en encuentro con el piso. Abrí los ojos sin moverme. El ventilador giraba lento. Todo estaba como siempre. Menos el olor. A tierra húmeda y algo parecido a grasa rancia. Uno de los vecinos del edificio, un señor que barría el pasillo cada mañana, me habló un día al verme subir con una cubeta. Me preguntó si yo era el nuevo del cuarto de azotea. Asentí. No necesitaba decir más. Su cara cambió apenas. Dijo con calma que allí vivió una mujer, la última antes de que se quedara vacío 1 año. Que la gente del rumbo la conocía de lejos. Que no recibía visitas, que encendía velas a deshoras. Dijo que desapareció. La administración cambió la chapa. Un corredor de bienes raíces pintó 2 veces y nadie quiso firmar. Yo lo hice porque no pregunté. Guardé ese dato sin comentarlo con nadie. La idea de haber ocupado un lugar con una ausencia tan marcada me incomodó, pero traté de encararla con sentido práctico. Pintar de nuevo. Revisar tuberías. Esa tarde quité el librero y me acerqué al muro con una lámpara. La pintura se levantaba en escamas finas. Metí la uña y una lámina delgada se desprendió con facilidad. Detrás no había humedad sin forma.
Había un relieve. Pequeños surcos, como si alguien hubiera incisiones antes de la última capa. Seguí desprendiendo y el patrón apareció completo. Eran símbolos unidos por líneas, un trazado paciente hecho con una herramienta aguda. Iniciaba a la altura de mis rodillas y subía en espiral hasta casi mi hombro. En el centro del dibujo se notaban restos de cera pegada y algo negruzco adherido que no identifiqué. Sentí un frío que no entraba por la ventana. Salí a comprar una espátula. Al volver, el cuarto olía más fuerte a humedad. No me detuve. Empecé a raspar con cadencia, filo contra pared, virutas cayendo al piso. Con cada pasada aparecían nuevas marcas, cruces invertidas, letras que no reconocí, pequeñas figuras sin rostro. No eran las rayas de un niño aburrido. Eran exactas, ordenadas, con continuidad en la secuencia. Me pregunté qué objetivo podía tener alguien al ocultar eso bajo pintura barata. El silencio de la azotea se densificó. Y entonces el departamento cambió de tamaño, o esa fue la sensación. El aire se cargó y me llegó la idea, no un pensamiento, una idea que se instala sin pedir permiso, de que alguien estaba de pie a mi espalda, mirando lo mismo que yo, pero desde el adentro del muro. No volteé. No podía. Seguí raspando como si el ritmo me protegiera. La espátula topó con algo duro. Al limpiar vi que era un clavo largo clavado en diagonal, oxidado, enterrado entre ladrillos y mortero. A su alrededor, hilos delgados como cabellos formaban un pequeño nido pegado con cera. Afuera el cielo tronó, típico aguacero de la tarde. La luz parpadeó. El ventilador se detuvo. El cuarto quedó sin ruido de fondo. El edificio entero sostuvo la respiración. En esa pausa se produjo un sonido leve a mi espalda, no un lamento ni un golpe, más bien un arrastre pequeño, tela rozando piso. Cerré los ojos con la espátula en la mano. Sentí que un aire frío se acomodaba en mi nuca con una paciencia sin prisa, como quien está seguro de su sitio. Abrí los ojos y vi claramente, en el yeso ya pelado, una figura que no había notado. Un triángulo inclinado. En cada vértice, marcas circulares del tamaño de una moneda, hundidas. Lo siguiente ocurrió rápido y lento a la vez. Dos clavos salieron, no sé de dónde, 3 gotitas oscuras que resbalaron por el metal y cayeron al piso. Se expandieron como aceite. El olor cambió, ahora a hojas quemadas, a copal viejo, a algo abierto y dejado a la intemperie demasiados días. La lámpara titiló. Yo me sentí más ligero y a la vez sin fuerza, como si me hubieran vaciado con una jeringa invisible. En la periferia de mi vista se delineó una silueta. No tenía rostro claro. No se movía. Estaba exactamente en el punto donde la pared y el piso se tocaban, delgado como línea y, sin embargo, nítido como presencia. No pensé su nombre. No lo supe. Solo sentí que era la dueña del sitio. Me alejé sin darle la espalda al dibujo. Tropecé con la cubeta, el agua se tiró, el líquido corrió hacia la esquina como si la planta del edificio inclinara la realidad. En esa corriente, minúsculas hebras que yo no había visto antes flotaron y se pegaron al punto más húmedo. Parecían pelo. Quizá lo eran. Recordé historias que me habían contado de niño en la zona de Perote, sobre mujeres que dejan trabajos en las casas ajenas y plantan cosas detrás de los muros. Me reí sin voz. La risa no me pertenecía. Esa noche no dormí allí. Bajé con una mochila, dejé las llaves dentro, apagué el interruptor general y crucé la puerta. Pasé en casa de un amigo sin explicar demasiado. Nadie necesita saber que uno huyó de una pared. Al amanecer, compré guantes, bolsas, cinta y volví. Subí las cosas a prisa. Despegué lo que pude. Hallé, detrás del clavo, un paquete minúsculo envuelto en tela. No lo abrí. Lo metí en una bolsa y luego en otra, con cinta.
Desatornillé el clavo hasta donde me lo permitió el óxido. Se quebró en el intento. Lo que quedó salió con el trozo de ladrillo. El dibujo, desnudo, parecía menos amenazante bajo el sol. Fui guardando todo en una caja. Limpié restos de cera con espátula. Pasé un trapo con amoníaco hasta que el olor a quemado y a grasa se volvió tolerable. No tenía un plan. Solo intuición. Bajé la caja, la metí en el coche y manejé hacia las afueras, rumbo a Coatepec. Busqué un sitio apartado, cavé con una pala vieja que traía desde hacía años, enterré la caja lo más profundo que pude y eché encima cal que compré en una ferretería en el camino. Al tapar el hoyo, el cielo se abrió y llovió fuerte. Volví empapado. Subí al cuarto al anochecer. El aire era distinto. No mejor. Distinto. La esquina seguía húmeda, pero ya no tenía el brillo que se mueve con la mirada. Aún así, sabía que no se había resuelto nada. Al día siguiente entregué las llaves en administración. No pedí depósito. No reclamé pintura. Bajé mis cosas en 3 viajes. En el último, el señor que barría me vio pasar y entendió sin que yo dijera una palabra. Dijo que a la mujer la habían visto varias veces en el mercado de las Trancas comprando gallinas vivas. Dijo que la gente la temía y que quizá no se fue, solo cambió de lugar. Yo asentí y guardé silencio. No era asunto mío averiguar su destino. Han pasado meses. No he vuelto a Jalapa. A veces sueño con un cuarto de azotea que se agranda y se encoge como pecho que toma aire. Despierto con la sensación de que la esquina sigue húmeda en otro lado, esperando. Cuando recojo monedas de la mesa y alguna resbala al piso sin motivo, me obligo a no mirarla rodar. No quiero ver hacia qué punto se dirige. Sigo creyendo en las causas y los efectos. Solo que ahora admito variables que antes me negaba a nombrar. No sé si lo que viví fue una alucinación alimentada por humedad y cansancio, o si di con un trabajo antiguo que aún estaba cumplido. Lo que sí sé es que un muro puede ser más que ladrillo, que la ciudad es un tejido con agujeros por donde se asoma otra cosa, y que hay presencias que no necesitan hablar ni mostrarse. Basta con que respiren alrededor del nombre que les pertenece y esperen a que alguien, por descuido o por necesidad, vuelva a raspar. La deuda de Doña Basilia. Me llamo Iván y esto pasó en 2014 en la colonia Tierra y Libertad de Monterrey. Mi mamá siempre se sostuvo vendiendo por catálogo. Perfumes, cremas, ollas, sábanas, si venía en folleto, ella lo colocaba. Cuando mi papá se quedó sin chamba de guardia, salimos adelante con lo que mi mamá juntaba caminando calle por calle. El año pasado, una lluvia torpe la tiró en un escalón mal hecho, se lastimó la cadera y quedó semanas en cama. Nadie iba a tocar la puerta para dejar el dinero por voluntad, así que me pidió que pasara a cobrar lo pendiente. Yo tenía 19 y nada mejor que hacer. Agarré una libreta con nombres, montos y direcciones. Me acompañaba el Chuma, vecino desde la primaria, con su bicicleta y una mochila vieja para cargar lo que me regresaran sin pagar. Nos movíamos de tarde, cuando el sol aflojaba y las calles se llenaban de olor a tortillas y gasolina. La rutina nos entretenía, pero a mí me incomodaba una sola visita, el departamento de una mujer que mi mamá había anotado como Basilia G con una deuda chica, 2 frascos de crema y un juego de tazas. A Doña Basilia la conocíamos de vista. Vivía en un edificio cansado de 5 pisos junto a una tienda de empeño. De día, al verla, parecía una anciana normal con sus rebozos deslavados y sus faldas hasta el tobillo. De noche la cosa cambiaba. Decían que se le escuchaba caminar por la azotea con pasos muy cortos, como si no apoyara todo el pie, y que a veces dejaban gallinas muertas amarradas con listones negros en el patio. Nunca vi esas gallinas,
pero sí vi, una tarde, a dos mujeres persignarse antes de pasar bajo su ventana. La primera vez que fui a cobrar, toqué y no recibí respuesta. Escuché movimiento adentro, un roce de muebles o lo que parecían trastes acomodándose. Me acerqué a la puerta y sentí frescura, como si el pasillo entero se hubiera enfriado solo ahí. Me asomé por la pequeña abertura del ojo de la cerradura, sin esperar ver nada, puro reflejo. No se veía la sala, solo un relieve oscuro y brillante, como de vidrio, a pocos centímetros. Eran sus ojos, pensé. Estaba pegada al otro lado, mirándome sin abrir. Mi corazón se me fue a la garganta. Dije mi nombre, dije que era hijo de la señora de los catálogos y que venía por el pago. Nadie respondió. Bajé las escaleras con Chuma y nos fuimos. Me convencí de que no había tomado valor suficiente. A la semana volví. La lámpara del pasillo parpadeaba. Había olor a hierbas quemadas. El mismo silencio de puerta cerrada y alguien al otro lado. Repetí el discurso. Nada. En la tercera visita, ya traía en la mano una notita firmada por mi mamá con el monto exacto. Toqué más fuerte. Escuché algo arrastrarse y detenerse a medio metro. Volví a acercar el ojo. Esta vez vi un hilo de luz cruzando la oscuridad. Ni un sonido. Sentí la piel helada y me fui, enojado conmigo mismo por acobardarme. Mi mamá se sorprendió. Basilia no falla, dijo, con voz de quien conoce a sus clientas de años. Me pidió que intentara por última vez y que, si de plano no, lo dejáramos pasar hasta que ella pudiera caminar. La cuarta visita fue un viernes. Nuestra colonia estaba en fiesta chiquita, banda lejana, juegos en la plaza, perros ladrando. Subimos. El pasillo olía a cloro. La puerta de Basilia estaba apenas entornada. Sentí que alguien me observaba. Empujé con 2 dedos. Adentro no había ruido. Llamé por su nombre con cuidado. Nada. Di un paso. El Chuma se quedó en el umbral, incómodo. No tuve que entrar más de 1 metro para darme cuenta, el aire estaba viciado, con ese olor que uno reconoce sin querer. Cerré la puerta, bajé al piso de abajo y toqué en el 402. Nadie abrió. Busqué al encargado del edificio, había una cartulina con un número. Llamé desde el celular público. Apareció un hombre gordo con llaves y cara de sueño. Le expliqué. Subió con nosotros. Abrió. Insistió en que esperáramos junto a las escaleras, pero nos asomamos. Doña Basilia estaba sentada en el sillón de la sala, con la cabeza ladeada, los ojos cerrados y las manos sobre un rebozo. El encargado maldijo, dijo que iba por la policía. Mientras bajaba, me fijé en la mesa del comedor. Había frascos con líquidos oscuros, hierbas atadas con hilo, una cazuela con cera seca pegada en los bordes y, al centro, un círculo de fotografías boca abajo con alfileres. Sentí un tirón en el estómago. Reconocí una impresión reciente, el folleto de mi mamá, recortado con tijeras de punta redonda, con la dirección de nuestra casa subrayada. Me acerqué y vi mi apellido, escrito con tinta gruesa varias veces. Me temblaron las manos. Chuma me dijo que nos fuéramos, que no tocara nada. Nos fuimos. Abajo, el encargado hablaba con alguien por teléfono, nervioso. La policía llegó con su protocolo, tomaron notas, hablaron con 2 vecinas. Nos pidieron que no subamos. Hicieron preguntas, si conocíamos a la señora, si éramos familiares. Dije que no, pero que mi mamá le vendía. Entonces luego la citamos, me dijo uno de ellos sin levantar la vista de su libreta. Esa noche no dormí. Mi casa se quedó con un silencio extraño. Mi mamá respiraba con dolor y repetía que Basilia siempre pagaba. Al día siguiente, una vecina comentó que la señora tenía días muerta, que el calor había acelerado todo,
que el encargado no se había dado cuenta porque ella no hablaba con casi nadie. Desde esa tarde, comenzaron a pasar cosas pequeñas. En la libreta de cobros, el nombre de Basilia aparecía tachado con pluma que no era la mía. Las hojas se humedecían por dentro del cajón. A ratos, un olor a cera quemada se metía a la cocina sin que nadie hubiera prendido velas. Mi mamá me pidió guardar la libreta lejos, en la parte alta del armario, y dejó de mencionar el tema. Cuando por fin pudo caminar con bastón, fuimos juntas a la dirección para dejarle a la policía el papel de los cobros. El encargado dijo que habían levantado los restos, que no quedaba familia y que el departamento estaba sellado. Durante 2 semanas seguidas, a la misma hora, escuché pasos en la azotea de mi edificio. Nadie más parecía oírlos. Eran pasos cortos, insistentes, como de alguien que mide la distancia antes de saltar. Una madrugada salí a ver. No hallé a nadie. Solo un foco débil alumbrando una cubeta volcada. Al regresar al cuarto, encontré en la mesita un trozo de hilo negro con 3 nudos apretados. Mi mamá me vio guardarlo y me regañó sin fuerzas. Me dijo que, si lo encontraba otra vez, lo tirara sin hablar. Un jueves, cuando el calor era una lámina, llegó a la puerta una bolsa de plástico transparente. Adentro había una taza igualita a la del catálogo, con la etiqueta arrancada y una nota escrita con letra apretada: pagado. Gracias. No decía quién lo dejaba. No me atreví a subir al edificio de Basilia para preguntar. Me quedé mirando la taza como si fuera un animal vivo. Mi mamá la lavó, la puso boca abajo y no la tocó más. Ese día, el olor a cera fue más fuerte. En la noche, mis orejas zumbaban como si alguien respirara muy cerca. El domingo siguiente, mi abuela vino a ver cómo seguía la cadera de mi mamá. Le conté, sin ganas, lo de la taza y los pasos. Ella se quedó seria. Dijo que de niña había visto cosas en el rancho, que en cada colonia grande siempre hay quien trabaja con lo que no entendemos. Me dio una bolsita con sal y ruda, nos hizo barrer la casa de adentro hacia afuera y me pidió algo raro, que subiera al edificio de Basilia y dejara la libreta, por una sola noche, en el descansillo del 5º piso, con una moneda encima, como si pagara un peaje. Me reí, pero me temblaban las piernas. Fui. Subí sin chuma. El sello del departamento seguía en la puerta, la cinta cruzada con letras negras. El pasillo estaba vacío. Puse la libreta en el suelo, le dejé encima una moneda de 5, me quedé de pie, con la garganta seca. Sentí de nuevo esa frescura que no venía de ningún lado. No escuché voces. No vi sombras. Solo el parpadeo del foco. Bajé de espaldas hasta el 4º piso. Cuando llegué a la calle, un perro me siguió media cuadra. A la mañana, subí por la libreta. La moneda ya no estaba. La libreta, sí. Al abrirla, encontré un recibo engrapado en la última página. Era de la funeraria. Tenía la fecha de levantamiento, el nombre Basilia Guzmán y un sello borroso. Todo apuntaba a algo simple y terrible. Una mujer sola murió en su sillón, y su rastro eran esas tazas baratas, esa cera, esas hierbas. Quise creer eso y nada más. Pero en la página donde estaba su nombre, había ahora otro trazo. Al lado del monto, alguien había dibujado un círculo. Adentro, con tinta dispareja, estaba mi apellido escrito otra vez, como en su mesa. Sentí el mismo tirón. Cerré la libreta y me la guardé bajo la camisa. Desde entonces, no volví a escuchar pasos en la azotea. El olor a cera se fue, aunque a veces regresa en corrientes repentinas cuando abro la ventana de la cocina. La taza nadie la usa. Mi mamá dice que se quedará ahí, boca abajo, hasta que se rompa sola. Chuma se cambió de colonia. Yo dejé de cobrar y busqué un trabajo de ayudante en una bodega, lejos del edificio. Cada vez que paso por esa calle, evito mirar hacia arriba,
pero aunque no levante la vista sé que ahí sigue el foco parpadeando, como si alguien, paciente, midiera distancias. La gente dice que la han visto, que baja por las escaleras con su rebozo y que sus pies apenas tocan los escalones. No sé si lo creo. Yo prefiero quedarme con lo que vi, 2 ojos a través de una cerradura, un sillón, una mesa con recortes, mi apellido repetido donde no debía estar, una deuda pagada con una tasa que nadie pidió. Hay noches en que despierto de golpe y sé que alguien se detuvo detrás de mi puerta, a medio metro, como aquella vez. No la abro. Respiro hondo. Espero que pase. Si algún día me toca pagar algo más, espero que sea en vida y de frente. Porque lo demás, lo que camina cuando nadie mira, siempre cobra. Y casi nunca avisa. Risa en el puente. Tenía 22 años en 2001 y vivía en un pueblo entre Tetela y Cuetzalan, arriba, donde el maíz aguanta la neblina y el café sabe a tierra recién abierta. Esa noche volvía con 3 amigos de una fiesta en un rancho. La música aún vibraba en la cabeza, el aliento aguardiente les calentaba el ánimo a 2 de ellos, y yo solo pensaba en llegar a casa antes de que mi madre notara la hora. Tomamos el camino de siempre, un trazo de parcelas y magueyes hasta el puente colgante que cruza el río Ajajalpan. Lo habíamos cruzado 1000 veces, pero esa madrugada todo lucía distinto, como si el monte respirara con prisa y los árboles imitaran un rezo que no conocíamos. El viento rodaba en ráfagas. Al principio fueron bromas, empujones, la valentía de quien se cree invencible. Luego el silencio, no uno normal, sino un apagón de los sonidos que deberían estar, grillos, agua, perros. Sentí un escalofrío que nada tuvo que ver con el clima. Busqué la luna. Estaba alta, pálida, colgando como una moneda vieja. Apreté la chamarra y seguí caminando. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos notamos lo mismo, el olor del río cambió. Ya no era humedad ni piedra fría. Algo salado, como sangre lejos, se mezcló con las corrientes. Antes de poner un pie en las tablas del puente, escuché una risa. Lejana, corta, como si alguien se burlara desde la otra orilla. Me detuve. Ellos avanzaron. Volví a escucharla y se me apretó la nuca. Quise convencerlos de regresar por el camino largo. No me hicieron caso. 2 iban delante, con pasos que se comían la noche. Otro se quedó a mi lado, indeciso, mirando la sombra de los cables que se estiraban sobre el agua. Nos asomamos. El río venía abajo, lleno de piedras brillantes. Sobre una plancha de roca, casi en medio del cauce, estaba una mujer. Larga de figura, delgada, con un vestido claro pegado a la piel, cabellera negra que caía como manta lustrosa. Caminaba sin prisa, tocando el agua con las puntas de los pies. No temblaba. No parecía sentir el frío que subía como aguja desde el lecho. No nos miraba, pero su presencia nos ató a esa baranda oxidada. Uno de mis amigos soltó una tontería. Otro silbó al aire. Yo los callé con la mano. La mujer tomó una piedra y la arrojó con elegancia, como si el río fuera un espejo al que quisiera romperle la cara. El golpe resonó seco y entonces llegó el silbido. Era de ella. Un silbido agudo, juguetón, que subía y bajaba como si nos probara, como si marcara un ritmo para nuestros pasos. Quise apartar a los míos, pero la mujer levantó el brazo y movió la mano, no con urgencia, sino con esa paciencia que obliga. La señal era clara. Ven. Mis 2 amigos de adelante bajaron por la vereda de la orilla, riendo, tropezando, perdonándose el equilibrio con carcajadas que no les pertenecían. El que estaba conmigo me miró, en sus ojos vi la vergüenza del miedo y el alivio de tenerme cerca. Decidimos seguirlos a una distancia prudente. No por curiosidad,
sino por la sensación terca de que alguien debía estar consciente cuando el desastre ocurriera. Al pisar la arena húmeda, el frío me clavó su aguijón. Cada piedra se sentía viva. Bajamos, esquivando arbustos, cuidando no resbalar. Los dos de adelante llamaron a la mujer con voces blandas. Ella no respondió. Apenas inclinó la cabeza como escuchando algo bajo el agua. Cuando estuvieron a menos de 3 pasos, la mujer dejó de moverse y el silencio se volvió pesado. Yo me detuve. El compañero que venía conmigo me tomó el antebrazo con fuerza. La corriente, que hacía un momento sonaba dócil, se volvió rápida sin crecer. Sentí la vibración en las plantas de los pies, una especie de zumbido que subía por las piernas y se agarraba del estómago. La mujer se enderezó, giró muy despacio y, sin alzar la vista, mostró su perfil. No sabría explicar qué cambió primero. El brillo del cabello se volvió opaco, como si lo cubriera ceniza. El vestido, que parecía húmedo, se pegó más al cuerpo y reveló manchas antiguas, tierra y algo más. Alzó la cara. No había mirada que rescatar. Lo que vi me cortó el aire. La piel parecía seca, cuarteada, con grietas que se abrían sin sangrar. La boca sonrió de una manera contraria, con una amplitud imposible, y los dientes asomaron rancios, desparejos, como si no supieran cerrar. No había belleza que sostener ni piedad que conceder. Aquello delante de mis amigos no era una muchacha perdida junto al río. Era otra cosa. La palabra que mi abuela evitaba en la mesa me golpeó la lengua: bruja. Los dos borrachos se entendieron tarde. Uno quiso retroceder y resbaló, el otro se quedó quieto, anclado por la fascinación. La bruja alzó el brazo y mostró la palma, una mano macilenta con uñas largas, amarillas, que se curvaban como garras de gallinazo. Dio un paso hacia ellos y la temperatura bajó de golpe. No sopló viento ni tronó rama. Fue un frío que venía de adentro, de lo que a uno le sostiene en pie. Mis piernas se quedaron duras. Quise gritar, pero solo salió aire. Mi compañero reaccionó primero. Tomó un puñado de tierra, escarbó en el bolsillo, sacó sal de la cocina que su madre le había dado por costumbre y me la pasó. Unté un poco en la lengua, como me enseñaron de niño, y el cuerpo me obedeció lo suficiente para gritarles que se apartaran. No obedecieron. La bruja hizo otro silbido, más agudo, y el sonido no tocó los oídos, sino el pecho, como un dedo frío que apaga. Entonces, desde las barrancas de los costados, respondió algo que no era ave ni hombre. Las sombras de los matorrales se movieron con inteligencia y supe que no estaba sola. Recordé historias de Tlahuelpuchis, de luces que bajan de los cerros buscando sangre. Recité por dentro un Padre Nuestro con el ritmo torpe de quien corre sin moverse. La bruja estiró el cuello con lentitud y apoyó la mano en el hombro de uno de mis amigos. La piel del muchacho se marcó con líneas oscuras, como quemaduras finas. El otro intentó lanzarle una piedra. No la tocó. La piedra se desvió como si el aire hubiera tenido pared. La risa volvió, ya no arriba ni abajo, sino alrededor, rodeándonos, probando nuestras fuerzas. Vi al que sostenía la sal. Tenía los ojos vidriosos, no por la bebida, sino por la certeza de estar frente a algo que no acepta explicaciones. No pensé. Eché sal en la palma y la arrojé hacia el rostro de la bruja, sin puntería ni técnica, más por desesperación que por fe. Parte de los granos le alcanzaron la cara y la mano. El efecto fue mínimo, pero suficiente para que se apartara un paso. Aprovechamos esa grieta. Jalé al más cercano del brazo. Se dejó arrastrar con un gemido. El otro se quedó pegado al sitio por un instante que duró demasiado. La bruja ladeó la cabeza con curiosidad, como si estudiar la resistencia fuera su pasatiempo favorito. Volví a lanzarle sal. Mi compañero hizo lo mismo. La corriente rugió.
Un remolino pequeño se formó entre nuestras piernas y nos golpeó la pantorrilla con fuerza de niño maldito. Logré tomar la manga del segundo y arrancarlo de ese hechizo. Corrimos. No volteé. Subí la vereda a trompicones, la tierra mojada se me clavó en las uñas, sentí el corazón querer salirse por la boca. En el puente, las tablas sonaron huecas y los cables vibraron con el peso de 4 cuerpos en pánico. Detrás de nosotros, la risa ya no era juego. Era carcajada plena, satisfecha, que chocaba con las barandas y volvía, como si el metal la disfrutara. Crucé con el alma apretada. Del otro lado, un perro flaco nos miró sin ladrar y recogió la cola entre las patas. Ni siquiera él quiso acompañarnos. No paramos hasta llegar a la primera casa con luz. Tocamos la puerta con golpes desordenados. Un hombre mayor abrió con cara de enojo hasta que nos vio y entendió sin palabras. Nos hizo pasar, pidió silencio, echó seguro a la entrada y sacó de un baúl un puñado de sal, ramas de pirul, una vela blanca. Nos untó sal en la frente, nos dio a beber un trago de aguardiente, prendió la vela frente a una imagen y nos obligó a quedarnos sentados en el piso, espalda con espalda, mientras murmuraba oraciones. Afuera, el viento se retorcía y golpeaba el alero. Por la rendija de la puerta se coló el zumbido del río, más fuerte de lo normal, como si alguien caminara sobre el agua de un lado a otro marcando territorio. Amaneció lento. El viejo no nos dejó salir hasta que el primer gallo cantó por tercera vez. Nos miró con lástima. Dijo que no éramos los primeros, que el río tiene novia en ciertas noches y que no se puede pasar invitación sin pagar. Nos recomendó no hablar demasiado del asunto, no por vergüenza, sino por prudencia. Pagamos con lo que traíamos, agradecimos y nos fuimos cada quien a su casa sin mirarnos. El pueblo parecía igual, pero ya no lo era. Las mujeres barrían sus patios, los hombres ajustaban las bestias, los niños corrían tras una pelota. El mundo seguía, y sin embargo, algo se había movido para siempre del sitio que conocíamos. Esa tarde, cuando el sol se recostó en los cerros, tomé valor y bajé solo al puente. Quería probar que todo había sido la suma de cansancio y bebida ajena. El río venía claro, con su voz de siempre. Las tablas ya no crujían bajo mis botas. Miré las orillas, la roca, las manchas de humedad. No había rastro. Solo encontré, entre 2 piedras, un mechón de cabello oscuro, enredado con fibras de palma y un trocito de listón desteñido. Lo toqué con la punta de los dedos y el cuerpo me respondió con un escalofrío antiguo. Lo dejé donde estaba, crucé el puente con la vista al frente y juré no volver de noche. No cuento esto para asustar a nadie ni para alimentar leyendas que otros usarán como chisme. Lo cuento porque hay caminos que se cobran caro la soberbia, hay lugares que no admiten testigos y noches que no perdonan curiosos. Desde entonces evito pasar por ahí después de las 10. Si la fiesta se alarga, busco otra ruta o me quedo a dormir donde me agarre. No todos los riesgos merecen el intento. A veces, cuando el viento baja desde los cafetales y trae la humedad de la Jajalpan, me llega ese silbido agudo, juguetón, que sube y baja como si marcara un ritmo secreto. No me detengo a escuchar. Aprieto el paso, miro al frente y recuerdo la mano macilenta alzándose, la sonrisa torcida en la piedra, la risa que rebotaba en el metal. Y entiendo que no fue una amenaza. Fue una invitación. Una que rechacé a tiempo, quizá por suerte, quizá por miedo, quizá porque mi abuela, sin saber, me protegió cuando de niño me enseñó a llevar sal en el bolsillo. Desde entonces la cargo siempre, como quien lleva una llave de regreso a casa. Si alguien me pregunta por qué no cruzo ese puente de madrugada, digo que el camino es largo y peligroso, que hay piedras flojas y veredas malas. Nadie necesita la historia completa. Los que saben, entienden con mirar. Y los que no, ojalá nunca lo necesiten. Porque hay mujeres que ríen en los ríos y no buscan compañía, buscan deuda.
Y yo ya pagué la mía corriendo con el corazón en la boca, con la certeza fresca de que la tierra guarda reglas viejas y que a veces la noche solo quiere que la obedezcas. Fuego en el barranco. Nací en 1976 de Tequila, Sierra de Songolica, Veracruz. De niño el mundo iba despacio, panela al fuego, lluvia medida por el cerro, escuela a ratos y trabajo en la milpa. De noche, junto al fogón, los mayores contaban lo que nadie quería repetir. La historia que nos hacía callar hablaba de la ventana, un corte en la montaña donde, decían, aparecían esferas anaranjadas. A los 15 me creía inmune. Con mi amigo Hilario cargábamos refrescos para la tienda, pateábamos una pelota gastada y matábamos la tarde en el río. Una noche de mayo de 1986, de regreso por el camino de terracería, vimos la esfera. No era foco ni bengala. Ardía como brasa viva y se movía en círculos sobre la ventana. No dijimos nada, pero nuestros pasos se desviaron sin acuerdo. La subida nos dejó sin aire. Las piedras corrían cuesta abajo, los grillos paraban cuando pisábamos. Al llegar a un claro la luz se apagó. Nos escondimos detrás de un tronco. Frente a nosotros, a poca distancia, algo se movía. Parecía un guajolote descomunal, con plumas oscuras que brillaban. Se sacudía como acomodándose. Cuando la luna asomó, vi el cuello largo, nervioso, y después lo que no debí, no había pico, era un rostro. Viejo. Nariz fuerte, labios anchos, ojos que buscaban. El aleteo partió la noche. Hubo un segundo pesado. Luego la tierra nos escupió ladera abajo. Ramas en la cara, espinas en las manos, el pecho quemando. La sombra nos seguía por arriba, a la altura de las copas. Hilario señaló el alambrado del ejido. Lo cruzamos raspándonos. Entonces, del otro lado, un fogonazo anaranjado reventó y quedó vibrando. La esfera rebotaba contra algo que no veíamos, de un lado a otro, sin poder entrar. Nosotros corrimos hasta la cancha y nos quedamos sentados, sin aire. Pensé que allí terminaba. Esa misma noche me despertó un chillido largo, como metal que se dobla. Sentí pasos sobre el techo de lámina, un peso que iba y venía. No encendí la vela. Al amanecer me repetí que fue el susto. En la tarde vi a Hilario y supe que no. Tenía ojeras hondas. Dijo que había oído lo mismo y que el perro no ladró. Los días siguieron normales. Las noches no. Al principio el ruido andaba lejos, hacia el arroyo. Luego se acercó. Cuando lo sentía encima, el aire se volvía denso y yo quedaba inmóvil bajo la cobija. Mi madre creyó que era cansancio. Mi padre ordenó llegar temprano. No les conté. En el pueblo, nombrar ciertas cosas es alimentarlas. Una tarde mi madre halló 3 goterones oscuros frente a la puerta, como si alguien hubiera dejado caer algo espeso. Arrojó agua con sal y rezó quedito. Esa noche el ruido se fue. Al día siguiente volvió. Fuimos con don Pascual, partero viejo que sabía remedios. Nos dio un saumerio con ruda y nos advirtió no responder si escuchábamos que alguien nos llamaba por nuestro nombre. Pasó un mes. Aparecieron señales, gallinas alteradas, círculos en el polvo del patio como si hubieran rodado piedras calientes, un sopilote fijo en el poste de la luz. A veces, a medianoche, algo raspaba la ventana. Una madrugada el techo se hundió un poco sobre mi cama y el perro dejó de respirar un instante, como si alguien le tapara el hocico. No era sueño. Llegaron las lluvias y los ruidos menguaron. En septiembre mi hermana amaneció con 2 marcas redondas en el hombro, moradas. Dijo que soñó con una mujer vieja sentada en el travesaño del fogón, mirándola. Mi madre colgó un listón azul en la puerta y metió tijeras abiertas bajo el colchón.
Esa tarde se plantó un sopilote en el poste y no se movió. La noche de Todos Santos de 1987, la casa olía a cempasúchil y pan. Mis padres fueron al panteón. Me quedé cuidando el altar. Afuera no había viento. De pronto sonaron 3 golpes en la puerta, pausados. No contesté. Fui por una candela y me senté frente a las fotos. El perro se levantó, miró hacia la puerta y volvió a echarse. Los golpes cesaron. Al rato oí un aleteo sobre el techo y un chillido que me atravesó. La candela tembló y casi se apaga, pero no la solté. Después de eso, las noches se calmaron. A veces el peso regresaba un par de días. Hilario contó que en su patio amanecieron 3 piedras negras dentro de un círculo perfecto, sin huellas. Su madre las arrojó al río. Un aguacero se las llevó. A los 20 me fui a Orizaba, ayudante en una refaccionaria. Entre camiones y ruido, dormí por fin. Hilario se casó y se mudó a Córdoba. No volvimos a nombrar la ventana. Pero la sierra no se va. Uno la guarda como el olor al café de olla. Regresé en 2005 para el entierro de mi padre. Lloviznaba. Después del velorio salí al patio. La ventana recortaba el horizonte. No había luces. Entonces escuché, lejano, un aleteo. En el cielo, una esfera anaranjada se encendió un segundo y desapareció. Me repetí que fue un reflejo y entré. Hoy tengo 54. Manejo una camioneta que lleva verdura a Iztac y regreso los fines de semana. He oído nuevas versiones, sombras que se posan en travesaños de jacales nuevos, olor a quemado sin brasa, niños que sueñan con mujeres viejas que les piden voltear la cara. Yo asiento y sigo. Aprendí que hay cosas que ganan cuando las niegas. A veces, en la carretera, Hilario y yo coincidimos. Cambiamos pocas palabras. Él recuerda el fogonazo pegado al alambrado. Yo también. Pienso en eso cuando cruzo el ejido. Hay líneas que no se ven y sostienen todo. La de aquella noche nos protegió. La otra, la que cruza el sueño para entrar al cuarto, no la registra ningún notario. No sé si lo de la ventana era una bruja, como dicen los viejos. No sé si eran personas que conocen cosas que otros olvidaron. Lo que se está en el cuerpo, el ardor en el pecho, la inmovilidad debajo de la cobija, el oído alerta para distinguir un aleteo del viento. Cuando paso frente a ese corte en la montaña no miro arriba. Sostengo el volante, bajo la vista y sigo. Tarde o temprano, quien levanta la cara encuentra algo que lo reconoce. Yo ya fui reconocido una vez. Me basta. Las brujas del cerro. La historia que estoy a punto de contarles, se la escuché a mi abuela cuando todavía vivía con nosotros en nuestra casa, en una colonia conocida como Tres Luces, que está situada poco más allá de Buenaventura. Hace muchos años que ocurrió aquella tragedia, en ese entonces ella era una chica, y vivía con su familia en un pueblito conocido como Resplandor. Según me dijo, aquel siempre había sido un lugar bastante tranquilo. Los moradores, como personas de campo al fin, se la pasaban trabajando y luchando, para darle un futuro mejor a sus hijos. Todo iba bien hasta que un día comenzaron a ocurrir ciertos eventos. ¿Cómo podría decir? Inexplicables, para los cortos conocimientos de los pobladores de aquella zona rural. Primero, comenzaron a perderse los animales que se quedaban pastando en las noches, caballos, vacas y otros. También, los que se atrevían a cruzar las guardarrayas de noche, decían escuchar cánticos escalofriantes, que parecían ser parte de rituales satánicos que provenían de envuelta del cerro. Y luces que bajaban de aquel mismo lugar e iluminaban todo a su paso. Pero aquellas luces eran un tanto diferentes,
pues no eran como las que estaban acostumbradas a ver por la zona. Aquellas luces tenían un mayor tamaño, y se desprendía de ellas una especie de energía, oscura se podía decir, que provocaba malestar y desconcierto entre los moradores del poblado que tenían la desdicha de cruzarse con ellas. Pero eso fue solo el inicio de una oleada de dolor y muerte que comenzaría a opacar los cielos del poblado, cubriéndolo con un manto oscuro de luto en casi todos sus hogares. Para hacer los sucesos aún más malévolos y aterradores, comenzaron a desaparecer los bebés de sus cunas mientras dormían, sobre todo en las noches de luna llena, cuando, según contaba una leyenda de la zona, las almas errantes salían del lugar donde habían permanecido ocultas, para atormentar a las almas de los mortales. Había diferentes versiones de lo que estaba ocurriendo, la certeza del porqué de aquellas desapariciones no la sabía nadie. Unos decían que eran los demonios que se los llevaban a su rey para que los devoraba, otros que se trataba de contrabandistas que los extraían de sus casas y luego se los vendían a familias estériles, o a traficantes de órganos, y otros afirmaban que eran robados por una legión de brujas que se habían mudado al cerro, y que con ellos hacían sus rituales para seguir siendo inmortales y bellas. Todas las hipótesis eran un horror. Lo cierto es que prácticamente en la región ya no quedaban bebés, y las madres que aún conservaban los suyos vivían aterradas de que les pudiera pasar lo mismo, y el suyo fuera la próxima víctima. Dice mi abuela que uno de los últimos bebés sacados de su hogar fue el de la comadre doña María, una vecina suya. Pero esta vez ella y su esposo lograron ver a aquello que se llevó a su angelito, y lo describió como un alma escapada del purgatorio, por el aspecto tan horroroso que tenía. Según contó la doliente, prácticamente no dormía en días de tanta preocupación. Antes de irse a su cuarto cada noche, cerraba muy bien toda la casa, especialmente la ventana del cuarto del bebé, luego se iba para intentar descansar en la habitación conjunta. Fueron muchas noches sin dormir, o de dormir muy poco, por eso en contra de su voluntad, terminó por dormirse demasiado profundo. Dice la comadre, que despertó exaltada al escuchar los gritos terroríficos de su pequeño hijo. Su esposo y ellas corrieron despavoridos al cuarto, pero ya era tarde, solo alcanzaron a ver cómo aquel ente desfigurado escapaba por la ventana llevándose a su bebé, que no paraba de llorar, mientras era trasladado en brazos por aquella bestia horrible. Miguel, el esposo de doña María, corrió para ver si le podía darle alcance y así recuperar al pequeño, pero todo esfuerzo fue inútil. Todo estaba muy oscuro y no sabía por qué ruta había seguido. Por mucho que corrió, solo alcanzó a escuchar el llanto del niño que fue haciéndose cada vez más y más bajo, hasta que llegó un momento en que desapareció por completo y ya todo fue silencio, dolor e incertidumbre. La situación era insostenible. Después de esa noche ya tuvieron la certeza de que era lo que estaba pasando exactamente. Aquello que se llevó a Carlitos era, sin duda, una de las brujas del cerro. El pueblo estaba de luto por todas aquellas tragedias que estaban ocurriendo. Ya nadie salía de noche, y hasta los feligreses de la parroquia se habían distanciado por miedo a ser atacados. Entonces el párroco entendió que debía pensar en una solución, porque aquel asunto ya se le había escapado de sus manos. Así que comenzó por rociar todas las casas donde aún quedaba algún bebé con agua bendita y a marcarla con una cruz de aceite preparado para la expulsión de demonios y almas del inframundo. Eso dio resultado, pero solo por un margen de tiempo demasiado corto, y después de 4 o 5 días, otro bebé desapareció nuevamente. Entonces consultó al obispo, y éste envió, según palabras suyas, a un grupo de combatientes del mal. El mencionado grupo estaba conformado por 5 hombres con sus respectivas mochilas. Nadie sabía qué transportaban dentro, solo que no las dejaban solas ni un momento. Cuando cayó la tarde subieron al cerro, y ahí pasaron algunas noches. Las próximas noches se tornaron aún más terroríficas, pues se escuchaban gritos aterradores que provenían del cerro, y aquella energía oscura que se hacía presente en cada rincón del pueblo.
comenzaron a circular rumores que aseguraban que las brujas habían exterminado al grupo de combatientes del obispo y el existente terror se hizo aún más presente. Y dichos rumores no estaban tan equivocados, de 5 hombres solo regresaron 2, pero con la buena noticia de que la legión de brujas había sido derrotada. De los otros 3 combatientes, los animales y los niños, no se supo nada, porque ellos no hicieron ningún comentario. Luego se marcharon del pueblo. Según cuenta mi abuela, el pueblo poco a poco se fue quedando vacío. Los primeros en marcharse fueron los padres que habían perdido a sus bebés, porque no lograron vivir allí después de aquellas pérdidas tan grandes. Hasta que un día el último vecino se marchó y el pueblo, hasta ese momento conocido como Resplandor, quedó totalmente abandonado, hasta convertirse en un pueblo fantasma. Aullidos en la noche. Desde niña, siempre me enseñaron a ver el mundo de las brujas como algo fantasioso y fuera de lugar. Las brujas no existen, solo está dentro de tu imaginación. Decía mi madre, cada vez que le hacía alguna pregunta de esa índole. Y yo le creía, porque los padres no mienten, y si ella decía que no existen, es porque no existen. Crecí con aquella convicción y ya de adulta tuve mi primera experiencia con el mundo paranormal, específicamente con una bruja. Esta noche voy a contarles un terrible acontecimiento que me tocó vivir en el pasado y que todavía hoy me cuesta mucho recordar, por todo el misterio y el terror que encierra. Sucedió hace muchos años, cuando mi hijo Nicolás tenía solo algunos meses de nacido. Para ese entonces, aún estaba casada con su padre, y nos fuimos a vivir en una casita muy pequeña, que él mismo se había construido, en una parte del terreno donde estaba ubicada la casa de mis suegros. Por su trabajo, casi todo el tiempo se la pasaba de viaje, y por ende, prefirió que nosotros estuviéramos cerca de ellos, para si se presentaba alguna dificultad durante sus viajes, yo tuviera a alguien a quien acudir. Esta anécdota es real, aunque algunos lo puedan poner en duda. Pues nunca la podré olvidar aunque ponga todo mi empeño en ello, porque esa noche conocí de cerca la angustia y el terror, hermanada del misterio y el desconcierto. Era una noche calurosa en el mes de julio, me encontraba junto a mi bebé en la habitación, creando las condiciones para irme a dormir. El cuarto daba a la calle, estaba a 8 metros de distancia más o menos, pero de allí se podía ver perfectamente para allá. Era una noche bastante tranquila, al menos hasta ese minuto no había ocurrido nada, que me hiciera pensar en que aquella tranquilidad aparente se pudiera romper de aquella manera tan brusca. Ya mi bebé dormía en su cuna cuando me acosté, y posteriormente también me dormí. Hasta que, de pronto, el silencio se rompió con el llanto de mi pequeño Nicolás, que me hizo despertar un tanto sobresaltada. Y al revisarlo, me pareció un poco extraño que llorara dormido y se retorciera, como si algo lo incomodara. Pensé que pudiera estar sufriendo de cólicos, porque a esa corta edad es bastante usual que esto ocurra, además no era la primera vez que le ocurría. Así que busqué las gotas que le había indicado el doctor para administrarle en estos casos, se las puse en la boca, y luego lo mantuve en mis brazos para intentar tranquilizarlo. Poco a poco se fue calmando y cuando se volvió a dormir, lo coloqué nuevamente sobre la cuna. Después de asegurarme de que él estuviera bien, volví a recostarme para intentar descansar. Apenas empezaba a conciliar el sueño cuando escuché un ruido espeluznante, uno que me hizo sentar en la cama de un golpe. Era un aullido aterrador como nunca antes había escuchado allí, ni tampoco en otro lugar. Pues era algo que sonaba desgarrador, como sacado de una película de horror extremo, solo comparable con los gritos que da un alma que se quema en el purgatorio. Procuré conservar la calma pensando que algún perro ladraba por ahí, pero mi corazón estaba acelerado y había algo en mi interior que me gritaba que un peligro enorme y real acechaba a mi casa y sobre todo amenazaba directamente a mi pequeño hijo, Nicolás.
Y por mucho esfuerzo que hice para convencerme a mí misma de que todo estaba bien y que aquello que producía aquel sonido, fuera lo que fuera, estaba en la calle, no lograba encontrar la tan deseada tranquilidad. Mi hijo dormía en su cuna, yo debía intentar hacer lo mismo. Al final, lo que producía el sonido estaba en la calle y no tenía cómo entrar, porque la casa estaba cerrada. Y aunque estuve un buen rato intentando convencerme de que no pasaba nada, no lo lograba y me sentía confundida. Aún sin entender lo que pasaba, cerré los ojos con la intención de dormir, pero todo fue en vano. Después de estar un rato en la cama y ver que mi criatura se despertaba muy alterado, decidí ahuyentar al causante de los horripilantes chillidos que cada vez se sentían más y más cerca. Agarré la jarra de agua que siempre dejo sobre la mesa de noche, con la intención de dejarla caer sobre el animal que producía aquellos horrorosos chillidos, para que se fuera y dejara de fastidiarnos la noche. Caminé hasta la ventana para mirar afuera, porque primero debía ubicarlo, para no fallar y que el tiro fuera más certero. Al apartar la cortina que cubría el vidrio ya no encontré nada, y con mucho cuidado entreabrí un poco la ventana, intentando verificar si aquello se había marchado o solo se había cambiado de lugar, pero solo se alcanzaban a escuchar varios ladridos a lo lejos. Encaminé mis pasos hacia la cuna, cuando mi hijo comenzó a emitir aquellos gritos aterradores. Se revolcaba y retorcía, parecía que presentía la presencia de aquel ser oscuro que lo acechaba. Una vez allí lo acurruqué entre mis brazos para intentar calmarlo, ya la hipótesis de los cólicos quedaba sin efecto, porque nunca antes le había durado tanto. De repente, una nube de incertidumbre se apoderó de todo mi ser, mi corazón se aceleró y mis nervios colapsaron, cuando mis ojos se encontraron con aquella figura espectral que, por la parte de afuera, rasguñaba el vidrio constantemente, mientras emitía aquellos chillidos que alteraban tanto a mi hijo. Y en ese preciso momento, supe de qué iba todo aquello, y supe también que la idea que tenía hasta el momento, referente a la no existencia de las brujas, era totalmente falsa, y la prueba de ello la tenía justo delante de mis ojos. Vestía de ropa oscura y tenía cabellos largos como rastas grisáceas. Al contemplar sus uñas filosas me quedé helada, y un terror nunca antes sentido por mí invadió todo mi ser. Al advertir mi presencia, la macabra criatura se deslizó rápidamente y salió en dirección de la calle. La vi porque, pese al pánico que sentía, me acerqué para ver, porque temía que pudiera volver esa noche y agarrarme desprevenida. La vi caminar por la calle, tambaleándose como si tuviera un pie más largo que el otro, y luego entrar en aquella casa en ruinas que estaba al final de la calle. De inmediato cerré la cortina y me encaminé a donde guardaba mi rosario siempre con mi hijo en brazos. Puse el niño sobre la cuna y comencé a rezar. Poco a poco se fue calmando, hasta quedar completamente dormido. Cuando terminé, lo coloqué en la cabecera de la cuna y ahí lo tuve mientras mi hijo la utilizó. No sé cuánto tiempo pasé orando, pero aquel ente se alejó definitivamente de nuestra casa, al menos por esa noche, y espero que nunca más vuelva por acá. Días después, les conté la desagradable experiencia a mis suegros, pues necesitaba desahogarme porque consideraba que si no lo hacía, mi salud mental podía resultar dañada, y me revelaron que también había notado algo raro e inusual esa misma noche, pero que después de hablar entre ellos llegaron a la conclusión de que aquellos chillidos tan particulares podían haber sido producidos por la hija de doña Margarita, que estaba muy enferma de la cabeza. Yo les dije que no, que yo misma había visto aquello y que no era de este mundo. En ese momento entraba Asunción, una vecina muy allegada que tenía su casa muy cerca a la mía, y con lo que dijo, si me quedaba alguna duda, quedaría disipada por completo. Según dijo ella, desde que había bebés pequeños, rondaba una bruja por aquellos rumbos. Y decía que algunas personas la habían visto entrar y salir de la casa abandonada que estaba por allí. Y creían que el malvado ser buscaba almas inocentes para hacerles daño. Era por eso que se acercó esa noche a mi casa,
para arremeterla contra mi bebé. En una oportunidad que tuve le comenté al sacerdote de la parroquia del pueblo sobre aquel perturbador percance. Él me dijo que en esa situación me había comportado de una manera valiente y había tomado la mejor decisión al pedirle ayuda a Dios. Me dejó en claro que el diablo se alimenta del miedo de los humanos y que siempre hará de todo para intentar robarnos la paz y sumergirnos en un mar de calamidades y dolor. También me hizo entender que el mal sí existe y está presente en nuestra vida diaria, al igual que la luz que nos ayuda en nuestros deberes y la oscuridad que nos ayuda a descansar. Me dijo que estuviera siempre alerta, porque el demonio siempre acecha en las tinieblas, esperando a sus víctimas para atormentarlas. Y yo sé que él tenía razón. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.